Hola, ¿qué tal? Qué gusto que están con nosotros, qué gusto que nos acompañan. Nuevamente retomamos estas reflexiones. Una disculpa, la semana pasada no la subimos. Terminamos la serie anterior. Hoy empezamos una nueva serie acerca de estas reflexiones y especialmente estaremos hablando acerca del perseverar de la vida del cristiano. Sí, el perseverar de los santos. Y algo importante que tenemos que cuestionarnos es ¿cómo es que nosotros podemos avanzar en la vida en Cristo y tener esa seguridad que estamos caminando hacia Él? Hoy estaremos hablando sobre verdades que Jesús mismo afirma acerca de esta seguridad de la salvación. Pero ¿qué les parece si oramos antes de continuar? Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Te ruego que nos des sabiduría y Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en el capítulo 6, versículos del 34 al 40 del Evangelio de San Juan. Capítulo 6, 34 al 40. Permíteme dar una lectura, ¿sí? Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aún me habéis visto, no creéis, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto tiene como contexto que Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces, donde dio de comer a más de 5,000 personas. Esto fue algo impactante. Esto es aproximadamente el inicio de su segundo año, un año de popularidad, y la gente lo empieza a seguir. En esa ocasión, Él envía a sus discípulos que se adelanten, se queda orando de este lado del mar, pero en la noche los alcanza caminando sobre el mar. Al llegar al otro lado, está con ellos, pero la gente de este lado, que no lo vio subir a la barca, lo empieza a buscar y como no lo encuentra, cruza al otro lado y le dicen al encontrarle, ¿cómo llegaste hasta acá? Y Jesús les dice, me buscan porque les di de comer. Busquen el verdadero pan que alimenta sus vidas. Y es cuando Jesús les dice, yo soy ese pan. Fíjense el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que me viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A lo que quiero llamar en este texto, esas expresiones determinantes y firmes del Señor Jesucristo acerca de aquellos que creen en Él. Y la primera que viene aquí es esta. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas son verdades afirmadas por alguien que nunca mintió. Entonces, lo que Él está ofreciendo a aquellos que creen es que en su vida nunca habría más hambre y nunca habría más sed. Y es claro que está hablando espiritualmente. Pero la gente que había comido el pan, que había visto la multiplicación de los panes y los peces, no estaba pensando espiritualmente. Y por eso Jesús les dice, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, que aun cuando habían visto lo que Él había hecho, no había en ellos, no creían ellos quién era
Por eso Jesús empieza a hacer afirmaciones acerca de aquellos que le siguen verdaderamente. Y el verso 37 es una afirmación más, cuando dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense qué afirmación y qué revelación hace Jesús. Todo lo que quien da, el Padre se lo da al Hijo, y el Hijo dice: este viene a mí, y él no le echa fuera, porque es dado del Padre. Y luego dice en el verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí está preparando el preámbulo a la siguiente afirmación. Y esta es la voluntad del Padre. Se está refiriendo al Padre Celestial, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Algunos llegan a pensar que se está refiriendo exclusivamente a los discípulos. Y yo en lo personal creo que está refiriéndose en forma general. ¿Por qué? Porque habla de aquellos que creen en Él, aquellos que son llevados por Él. En efecto, los discípulos habían sido también llevados por el Padre al Hijo. Pero aquí está hablando en la generalidad de todo aquello que Jesús vino también para hacer la voluntad del Padre. Y así que estos que son llevados por el Padre y el Hijo que vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Ellos que fueron dados por el Padre, que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fíjese qué importante. Está refiriendo a la salvación. Y Jesús está comprometido a aquellos que fueron dados por el Padre. Él no pierde nada. Y lo corrobora en el verso 40. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten, está hablando que estos que fueron dados por el Padre al Hijo, creyendo en el Hijo, tengan vida eterna. No es una opción. Ellos tienen vida eterna. Y Jesús los resucitará en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre para el Hijo. Por eso encontramos tan seguro el saber que aquellos que verdaderamente han creído en el Señor Jesucristo tienen la seguridad de la salvación. Fíjense, respaldando Jesús más adelante en el verso 44, les dice a estas personas: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay manera que alguien pudiese buscar al Hijo por error. Me encontré a Jesús por mi propia cuenta. Para nada. Hoy día es igual. Nadie de los que han venido a creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas vienen porque hoy me pareció buena idea. No. Todos fuimos llevados por el Padre al Hijo. Y el Hijo se ha comprometido, ha dado su palabra que los resucitaría en el día postrero. Y esto de que somos llevados por el Padre, Jesús dice en el verso 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Amados mis amigos, aquí encontramos verdades seguras,
firmes promesas que nos hablan que la salvación, la vida eterna que tiene un creyente, no depende de que nosotros lo hayamos buscado. Es Cristo Jesús, que el Padre nos toma y nos lleva a Él para salvación. Quiero terminar con esto, lo que dice el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Nos damos cuenta? Nos damos cuenta que la seguridad de la salvación de los que creen es firme. La pregunta es la siguiente: ¿por qué hay personas, como dice el Señor Jesús, que dicen haber creído, pero no fueron escogidos por el Padre? De esto seguiremos hablando en los siguientes estudios. Permíteme terminar orando. Padre, gracias te doy, porque tú nos das la seguridad de la salvación. Y como tú mismo lo dices en tu palabra, aquel que inició la salvación, aquel que inició la obra en nosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.